Queridos hermanos todos que estáis participando en esta celebración de la Eucaristía, agradezco la presencia del señor arzobispo, de los hermanos obispos, del administrador diocesano de Plasencia y de los vicarios que habéis acompañado a vuestros obispos, de los presbíteros y diáconos, de los miembros de la vida consagrada y de todos los queridos fieles diocesanos que os habéis unido en esta celebración. Y, como no, también agradezco la presencia de mis hermanos y familiares, los que han podido venir, mis hermanos, mis cuñadas, una sobrina y una resobrina, en representación de otros resobrinos. Miriam, donde se puede constatar cómo con el tiempo se va mejorando la raza. Más que agradecerles a ellos la presencia, os aseguro que son ellos los que agradecen vuestra presencia, porque el honor que hoy me hacéis a mí lo sienten como hecho a ellos mismos. Yo pensaba celebrar mis bodas de plata episcopales, como hice el año pasado con las bodas de oro sacerdotales con los hermanos presbíteros de la diócesis, el día de San Juan de Ávila. Os aseguro que no soy en absoluto culpable de esta movida, de esta movilización, que se debe al cariño de mis más inmediatos colaboradores en el gobierno pastoral diocesano. Os aseguro que son los mejores colaboradores, pero a veces todo el mundo tiene fallo, actúan de espaldas al obispo. Pero muchas gracias, muchas gracias. Antes de nada, os pido en esta Eucaristía una oración muy especial por mis padres. Tal día como hoy, hace 14 años, murió mi padre. Mi madre había muerto ya 7 años antes. Desde el amor y la gratitud filial, pido al Padre Dios que los tenga en su gloria y a ellos ofrezco el honor que me hacéis. Junto a ellos quiero recordar a los obispos que me han precedido, al obispo que me ordenó, a los obispos que tuve en Plasencia, a los obispos que me precedieron en las sedes de Coria Cáceres y de Albacete, a Monseñor Iniesta, así como a los presbíteros fallecidos que colaboraron conmigo en las distintas diócesis. Que ellos que celebran ya las bodas eternas, las bodas definitivas del Cordero, nos sigan ayudando a quienes intentamos pulir la plata oxidada de estas bodas terrenas. Un poeta definió al Magnificat como unas pocas palabras verdaderas. Mi modesto Magnificat, al que os invito a uniros esta mañana, lo resumo en 2 palabras. Una palabra es gratuidad, la otra es gracias. Os aseguro que antes de ser nombrado obispo, yo había hablado muchas veces del amor gratuito de Dios, de la gratuidad de sus elecciones. Había hablado de ellos, lo había predicado. Creo incluso que aquellos que me escuchaban estaban convencidos de que me creía lo que predicaba, y así era. Pero una cosa es saber, conocer, hablar, y otra tener experiencia viva. Y os aseguro que nunca había sentido tan al vivo, tan tangible, tan en la propia carne, lo que es la gratuidad del amor de Dios, como cuando me comunicó el señor nuncio, Monseñor Tagliaferri, que el Papa me había nombrado obispo de la diócesis de Coria Cáceres. Me preguntaba muchas veces qué habrían visto en mí. Me sentía muy pequeño, al lado de otros hermanos sacerdotes más santos, más sabios que yo, con más pedigrí episcopal. No sé si aquí en estas tierras manchegas tan toreras había que decir con más trapío episcopal. De alguna manera me consolaba mirando una y otra vez al grupo de los 12 y diciéndole al Señor: Señor, tampoco estuviste demasiado fino en aquella elección. Se habría lucido
si no hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Experimenté tan hondamente la gratuidad de Dios por la grandeza del don y porque me caía sin mérito propio. Así lo sentía y lo sigo sintiendo. Pues ante tanta gratuidad que hoy revivo, solo cabe la palabra gracias. Gracias al Padre Dios que me eligió, a Jesús el Señor que me llamó y al Espíritu Santo que me capacitó. Si no he dado más de sí, no es por culpa de Dios, sino mía. Y a esta primera acción de gracias quiero sumar mi gratitud al Papa, hoy ya San Juan Pablo II, que me nombró obispo, a los obispos a los que serví y a los hermanos obispos que me acogieron con tanto cariño en el colegio episcopal. Recordando estos días, hacía memoria de alguna carta. Recuerdo la de Monseñor Girarda, obispo de, para mí, pues una figura excelsa, obispo de Navarra, que me decía: a partir de ahora, llámame de tú como a un hermano, a mí, obispillo provinciano, con 49 años. Y añadía: no tengas miedo, que los días peores son los que van desde el día de nombramiento hasta el día de la ordenación. Lo decía para consolarme. Unos años después le recordaba yo aquello que me había dicho y que me había mentido, y volvía a regalarme de nuevo su consuelo diciéndome: oye, hay que contar con los problemas y el Señor siempre ayuda. Me decía, permitidme pues esta broma, que él había conseguido el milagro de unir a todo el clero navarro. Unirlos, decía, a todos en contra de mí. La mitad porque me consideran separatista, la otra mitad porque me acusan de españolista. Luego os aseguro que me sentí muy a gusto con los obispos con quienes compartí ministerio episcopal en tierras extremeñas. Todavía ayer casi me hacía llorar don Antonio Montero, al que casi no entendía. Lo mismo que me siento con vosotros, los obispos de estas tierras manchegas, queridos hermanos, y de las diócesis vecinas, que compartimos una honda amistad. Y me alegro mucho de que esté acompañándonos nuestro querido don Vittorio, que antes de mí pues estuvo en esta sede episcopal durante muchos años. La prueba de vuestro cariño es que habéis dejado muchos quehaceres para uniros a mí y al presbiterio y a los diocesanos de Albacete en esta celebración. Gracias, queridos hermanos, de todo corazón. Y al repasar las parroquias, las responsabilidades confiadas, las diócesis de Plasencia, mi iglesia madre, la de Coria Cáceres, mi primer amor episcopal, y ahora la de Albacete, que yo digo que es un amor de madurez, se agolpan los nombres. En ese ya largo tramo de mi vida ministerial hay, como en los viejos álbumes, rostros de personas, anécdotas, algunas horas de hieles y muchas de mieles, que son como caricias que el Señor no deja de regalarnos permanentemente. Sí puedo decir que ni las hieles me han hecho un amargado, ni las mieles me han emborrachado. Creo sinceramente que no soy prisionero ni de ningún rencor, ni deudor tampoco de ninguna lisonja. Me he sentido y me siento notablemente feliz. La felicidad, ya sabéis, que no está reñida con la cruz, sino con la amargura. Doy gracias a Dios por los presbíteros, por los miembros de la vida consagrada, de quienes tanto he aprendido y recibido, y por los fieles que me he ido encontrando y que han ido incorporándose a mi vida como mi familia espiritual. Entre todos me habéis ayudado y enseñado a ser obispo. Todos me habéis obsequiado con una inmensa comprensión y condescendencia frente a mis muchas limitaciones, y nunca podré pagaros a unos y a otros la confianza y la generosidad que me habéis otorgado.
Pongo hoy a los pies de la cruz del Señor mis pecados y deficiencias, para que el Señor las siga borrando con su infinita misericordia, con su sangre. Pido disculpas a mis diocesanos de ayer y de hoy por mis errores y omisiones. En descargo propio puedo afirmar que si alguien se ha sentido defraudado por mi actuación, creo que nunca ha sido por intenciones aviesas, sino más bien por mis limitaciones o por mis errores, pero creo que buscando siempre lo que entendía que era el bien de la Iglesia. En la historia, las batallas se atribuyen a los generales, incluso hay batallas que llevan los nombres de los generales. Y sin embargo, todos sabemos que quienes las han ganado realmente han sido los soldados y los mandos intermedios, peleando y arriesgando su vida en el campo de batalla. Las condecoraciones que en estas ocasiones se nos cuelgan algunos y las alabanzas que se nos tributan son méritos de muchas personas, especialmente de la entrega de los sacerdotes que han colaborado conmigo en las distintas diócesis, que han sido excelentes. Esta también es una palabra verdadera. Con vosotros doy gracias a Dios por todo lo vivido estos años, a pleno sol o en penumbra, en el trabajo de sementera o de siega. La palabra de Dios nos ha regalado dos textos preciosos. Los cristianos de Corinto eran un grupito de gente en su mayoría pobre, probablemente hasta algunos eran esclavos, gente perdida en una metrópoli cosmopolita de más de 500 millones de habitantes, una ciudad con sangrantes desigualdades sociales, con costumbres licenciosas, con sabiondos y entendidos que despreciaban a quienes seguían a un crucificado. Pobre gente. Además de las dificultades de fuera, estaban las de dentro, divisiones, escándalos, problemas. Ya veis que hay cosas en las que somos poco originales, las seguimos repitiendo o se siguen repitiendo. Pero Pablo sabía que lo más grande que podía ofrecer para el bien de la comunidad y del mundo, para la felicidad de los hombres, era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No apela a derechos que podría esgrimir, ni siquiera a la paga a la que tenía derecho. Solo hay algo que busca, que le quema por dentro las entrañas y que no puede callar: anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ese era su timbre de gloria que nadie le podía arrebatar. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos obispos, qué admirable modelo para quienes andamos empeñados en hacer de nuestras iglesias unas iglesias misioneras. Qué ejemplo y qué testimonio más alentador para mí. La segunda lectura nos presentaba al buen pastor, al que es modelo supremo de pastores. Los pastores de nuestras tierras, de nuestra Sierra del Segura, aman su oficio, aunque saben que es muy sacrificado, sin domingos ni fiestas, siempre pendientes del ganado, soportando las nieves en los inviernos o el calor en los veranos, en los estíos. Jesús es el verdadero pastor, que conoce a las ovejas, que las defiende, que busca a las perdidas, que da la vida por ellas. Ahí tenemos un precioso programa pastoral. Buscar, encontrar, acoger, estar cerca, reunir, dar la vida. Que el Señor nos conceda, que el Señor me conceda encarnar en mis pobres entrañas pastorales las entrañas del buen pastor. No puedo dejar, antes de terminar, de expresar mi gratitud más honda
a quien me ha ayudado tanto durante toda la vida en mi ministerio, a la Santísima Virgen, que siempre me ha acompañado con solicitud maternal. Ayer con el nombre de la Luz, la patrona de mi pueblo, o del puerto, que ya la llamamos la Canchadera familiarmente, o la de Argeme, la morenita de Argeme, en Coria, o la de la montaña, o la de Guadalupe, otra morenita. Y ahora, que por ser tan bonita y ser del campo, quiere que la llamemos la de los llanos. Queridos hermanos, os invito a que veamos esta mañana al Señor sentado en medio de nosotros, como si fuera aquella mesa postrera, aquella mesa de su cena postrera. En aquella mesa nos enseñó y nos sigue enseñando en esta a lavar los pies de los hermanos, a dar la vida, a dejarnos comer, y al mismo tiempo nos encargó partir el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de la caridad, que incluye también el pan material y el pan bendito de la amistad, tan humano, tan bendito. Pues hermanos, para que esto sea así, que el Señor reavive hoy en mí, que reavive en todos nosotros, queridos hermanos sacerdotes, el carisma que un día recibimos por la imposición de las manos. Amén.